Hey, what's up, fam? Bienvenidos a día 5 leyendo la Biblia en un año. Lucas del 14 al 16. Si no lo has leído, ponle pausa al video y regresa a las referencias, al contexto y a tratar de entender la Biblia juntos. Ok, let's go. Vamos a ver que en estos capítulos Jesús nos desafía a reconsiderar nuestra relación, número 1, con la riqueza, con la comunidad y con la humildad. Nos muestra a través de banquetes y parábolas que el reino de Dios no tiene puertas cerradas, sino una mesa amplia en donde todos podemos y todos tenemos un lugar en donde todos podemos coexistir. De entrada vemos que en el capítulo 14 no solamente vino para los que están afuera, no solamente vino para los marginados, sino también vino para un grupo de personas que muchas de las veces tú y yo le tenemos riña, que vienen siendo los fariseos. Vemos cómo Jesús, a pesar de ir a la mesa con cobradores de impuestos, a pesar de ir a la mesa con prostitutas, a pesar de ir a la mesa con enfermos, Él también va a la mesa con estos fariseos. ¿Por qué? Porque a Jesús no solamente le importan los que están dolidos o los enfermos o los que tienen problema, también les importan los maestros de la ley. ¿Ok? Es una referencia buena, pero también vemos en el capítulo 14 el gran banquete, una parábola que refleja el tema de que Jesús vino a invitar a los marginados y a los que están fuera a formar parte del reino, cuando los judíos rechazan la invitación por problemas de legalismo. Que esa es una referencia muy específica, pero en el verso 18 dice: pero todos comenzar a poner excusas. Todos los amigos de esta persona que organizó esta gran fiesta empezó a poner excusas. ¿Ok? ¿Quiénes serían estas personas en esta parábola? Los judíos. ¿Por qué? Porque ¿quién estaba rechazando de ser parte de este movimiento? Los fariseos, la gente judía, diciendo: ¿cómo puedes tener entre tus discípulos a un celote? ¿Cómo puedes tener entre tus discípulos a un cobrador de impuestos? Luego también veremos un tema principal. Como protagonistas a través de estos capítulos veremos a personas adineradas ser los protagonistas y puestos en un lugar positivo, no tanto en uno negativo, como pensamos que el dinero y Dios están peleados. ¿Alguna vez has pensado eso? Por supuesto que yo siempre tuve esta mentalidad de creer que el dinero y la iglesia están peleados, que el dinero y Dios están peleados. Pero algo que me gustaría que tú reflejes y algo que me gustaría que tú reflexiones, y retarte a esta pregunta. Esta pregunta sería: ¿cómo puede estar peleado el creador del dinero con el dinero? En las parábolas, personajes adinerados reflejan que la riqueza en manos correctas pueden ser redentoras. Es decir, Dios, Jesús, no está peleado con la riqueza, sino tiene problema con la avaricia, que es lo que a ti y a mí muchas de las veces nos esclaviza. ¿Por qué? Porque Jesús nos llama a desprendernos del apego al dinero, pero a usarlo para el propósito eterno. Es decir, oye Josh, pero ¿cómo sabes que los protagonistas son adinerados? Súper y sencillamente, capítulo 15, vemos que hace una parábola a la oveja perdida, una hermosa parábola, pero ojo, cualquier hombre que tiene 100 ovejas es considerado una persona rica. El contexto histórico nos dice, incluso en estos días, si tú tienes más de 100 ovejas, tienes bastante dinero. Otro contexto histórico que es importante reflejar es la parábola de la moneda perdida. Tal vez no porque no entendemos cómo funciona el dinero en esos tiempos, pero dice que la mujer tenía 10 monedas de plata. Eso es tener un poco de dinero. No, es tener bastante dinero, era pudiente. También en el capítulo 15 es donde quiero pasar la mayoría de nuestro tiempo, y es una muy buena parábola. Es la parábola del hijo perdido, el hijo pródigo. Una imagen, una historia que nos muestra, nos pinta una imagen de amor incondicional y reconciliación, que nos enseña a amar a las personas, incluso aún a pesar de sus fallas, incluso aún a pesar de nuestro resentimiento. Okay. A través de esta parábola veremos que la reconciliación es en efecto el corazón de Dios.
Vemos cómo el padre en la historia del hijo pródigo está llamándonos a extender gracia y amor, incluso cuando no se lo han ganado. Ojo, aquí a través de esta parábola nos llama, nos incita que incluso cuando ante nuestros ojos esa persona esté mal, somos llamados a algo más grande. Somos llamados a una manera óptima de vivir, a tratar a otros no como nos han tratado, sino a tratar a otros como Dios nos ha tratado. Ve el verso 20. Dice que después de que el hijo malgastó su dinero, después de que lo desparpajó, después de vivir una vida desenfrenada, después de embarrarla, al ver el padre su hijo en camino, él no lo recibió con un te lo dije, él no lo recibió con un ¿ahora qué? Él no lo recibió con te voy a perdonar pero no voy a olvidar lo que sucedió. No, nos dice que lleno de amor y compasión corrió hacia su hijo a abrazarlo, no solo a abrazarlo, a vestirlo con una túnica preciosa, ponerle un anillo en el dedo y ponerle sandalias en los pies. Nuevamente hace referencia a lo pudiente que esa familia era. Pero a través de esta historia vemos que la historia no termina en la redención del hijo, porque muchas de las veces se nos olvida que este padre tenía dos hijos, que sí, era el hijo pródigo, pero era también el hijo fiel. Nuevamente, en el verso 22 al 24 nos muestra el nivel socioeconómico, ok, pero también nos muestra en el verso 28 que el hermano mayor no quiso entrar. Pero el mismo padre que fue por el hijo pródigo también va por este hijo. ¿Por qué? Porque aún a pesar de que el hijo se enojó, aún a pesar del resentimiento de la persona que sí se quedó, el padre es el mismo para el que se fue como para el que se quedó. Nuevamente, gracias al contexto cultural, el hermano mayor en la historia del hijo pródigo tuvo que consentir, es decir, tuvo que aceptar por ser el mayor que la herencia fuera compartida y se le fuera dada. ¿Qué quiere decir esto, Josh? Que tal vez el hermano resentido estaba resintiendo esto porque tal vez él también aceptó la herencia. No tal vez, la aceptó. No solamente el hijo, sino el hijo mayor la recibió. ¿Qué nos muestra esto? Dice el verso 28 que el hijo mayor se enoja, se enfurece con la respuesta de su padre. Sin embargo, nos muestra que el mismo padre, quien salió por el pródigo, va al encuentro del hijo resentido. Y esto nos muestra que si el hijo podría estar en la casa de su padre como fiel, pero aún estando en la casa del padre, estaba igual de perdido que el hijo que se había ido. Esto hace referencia a que el evangelio no solamente es para los pródigos, sino también es para los fariseos resentidos. Sabes, muchas de las veces nosotros somos el hijo mayor y pensamos que en estas cosas o que en las cosas en que hacemos, muchas de las veces somos el hijo mayor, y pensamos que todas las cosas que hemos hecho y todas las cosas y todas las veces que hemos sido fiel muestra nuestro amor por el Padre. Pero ojo, la fidelidad de nosotros no tiene nada que ver con la respuesta del Padre. Lo que nosotros hacemos no tiene nada que ver con la respuesta del Padre, porque el Padre es un Padre amoroso y tanto va por el perdido como va por el resentido. Es decir, no es nada que yo haga para merecer la misma respuesta. ¿Por qué? Porque aún a pesar de todo lo que puedo llegar a hacer, la respuesta será igual. Aún a pesar de mi fidelidad o de mi infidelidad, la respuesta de nuestro Padre Celestial será igual. ¿A dónde voy con esto? Podremos hacer muchas cosas para el Padre, pero nunca crecer en intimidad con Él. Es decir, no te preocupe si haces o no haces, que no te preocupe más si estás cimentado, plantado en la iglesia. ¿Por qué? Porque si no tienes intimidad con el Padre, siempre serás un resentido. Eso es lo que el hijo mayor nos enseña. También en el capítulo 16 nos muestra acerca del administrador astuto. Nuevamente no es la riqueza, sino la avaricia
lo que nos esclaviza. Lucas 14 al 16 nos invita a vivir con generosidad, a ser mayordomos fieles, administradores fieles y abrazar la unidad relacional que Dios sueña para su iglesia. En el reino de Dios siempre hay espacio en la mesa y todos estamos invitados a ser parte de la celebración eterna de su gracia. Mi pregunta es, ¿entendemos ese concepto? Que en la iglesia es una mesa grande donde todos somos bienvenidos. Me gustaría que reflejes en esto, me gustaría que uses estas referencias y las puedas aplicar a tu vida y medites un poco en lo que acabas de leer. Ánimo, ya vamos más de la mitad del libro de Lucas, vamos muy bien, y regresamos con la próxima lectura. Nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga. Peace.